Nosotras aquí en la ENAD, en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, en uno de sus salones. Y está aquí conmigo Puchi. Imagínense ustedes que a Rosario Jaramillo, nuestra queridísima actriz colombiana, le decían Puchi. ¿Dónde diablos nació? Y si es tan valiente, díganos cuándo. En Bogotá, en el 59, en la Clínica Palermo. Oh, absolutamente rola. Usted viajó, bogoteña, usted viajó con su familia, su papá era diplomático, estuvieron mucho tiempo fuera del país y cuando usted regresa, usted decide venir a este recinto a estudiar arte dramático. Bueno, nada raro porque usted viniendo de una familia muy especial de intelectuales, de pensadores, papá historiador, mamá antropóloga, hermano un reconocidísimo pintor, a pesar de que murió prematuramente, Lorenzo, dejó una obra muy extensa, y su tío Jacinto Jaramillo, el folclorólogo amadísimo de este país, pues no es extraño que usted resultara involucrada e interesada por esto, pero ¿cómo fue ese proceso, Rosarito? Contémosle a los televidentes. Bueno, pues desde muy chiquita mi mamá nos llevó a teatro y a mí me fascinaba. Y como a los 11 años empecé a hacer danza y quise ser también bailarina. Bailé muchos años, pero tuve problemas con los pies medio planos, tendones cortos, entonces dejé la danza en una época. Cuando terminé el colegio en Alemania, empecé a retomar la danza, pero ya era un poco tarde y resolví indagar un poco en el mimo. Estuve en París en una escuela de mimo y como que ya sentí la necesidad de la palabra y quise venir a Colombia a estudiar teatro. Y así empezó. Entró a la ENAD. Usted vivió aquí en la época de la ENAD, los momentos más interesantes por los que ha pasado esta escuela. ¿Qué fue lo que más influyó en usted? ¿Qué fue lo que más le impactó a nivel de su formación como persona de teatro, como actriz? ¿Cómo hizo usted compatibles esos distintos periodos muy diferenciados y muy marcados por los cuales pasó el método de enseñanza, el pensum, inclusive la calidad del grado que se otorgaba a quienes venían a esta escuela? Sí, bueno, a mí me tocó un momento de la escuela muy interesante. Desgraciadamente no alcancé a entrar en la escuela de Santiago García, pero estaba toda la influencia de la época en que Santiago García fue director. García logró que se aprobara por el ICFES, un pensum, ya un programa. Sí, ya había un programa que era muy interesante con materias teóricas, materias prácticas. Pero lo más interesante de la época de García fue el taller central. Se hacía un taller central que era un taller de creación, ¿no? En que los alumnos hacían dramaturgia, hacían sus propuestas, era siempre como sobre un tema y los alumnos se dividían en grupos y hacían propuestas escénicas. Y después había una gran discusión. Entiendo que ese taller central se amplió inclusive muchísimo y su radio de acción ya incluyó los grupos de teatro, llamémoslos estables, experimentales y experimentados. Sí, fue muy interesante por eso, porque la escuela no solamente se quedó en el ámbito de la escuelita, digamos, de formar los alumnos con unas ciertas técnicas, sino que era como en el taller central un poco se mezclaban ya profesionales o personas, digamos, del teatro con los alumnos, y entonces se hacían cosas en conjunto y había una discusión. Entonces era un ambiente, digamos, de creatividad y bastante intelectual, pues se discutía sobre los temas, se discutía sobre las puestas en escena. Eso fue pues muy importante porque a mí todavía me tocó época de taller central. Otro aspecto fundamental en los inicios de mi carrera y que me marcó fue trabajar con Gustavo Cañas, que acababa de llegar de Europa, de trabajar con Eugenio Barba y que traía todo lo del teatro antropológico, lo del entrenamiento del actor, en que la voz, el cuerpo, todo era la formación del actor integral. Eso fue muy importante. Hicieron un montaje, ¿no? Él traía un montaje. Hicimos un montaje, Las Troyanas, buenísimo, buenísimo. También fue muy interesante trabajar en ese momento con Beatriz Camargo, con quien
muchos años después ahora he retomado el trabajo porque ella en ese momento estaba dejando la Candelaria y estaba como iniciando una búsqueda estética, ¿no? Entonces también fue como muy importante este quiebre de ella y ver como una mujer empezaba a crear toda una filosofía teatral, ¿no? Entonces yo... Rosario, hablando de eso, a usted le tocó aquí en esta escuela cuando llegó con Miranda, con Néstor Miranda como director, ¿estaba? Sí. Después de García. Sí. Y después le tocó Giorgio Antey Sí. No, sí. Giorgio Antey. Y yo realmente mi escuela... Esos fueron los dos directores que le tocaron. Pero digamos acá. que la escuela en que yo estuve fue la de Antey, porque lo de Néstor fue, digamos, el puente. Pero fueron las características de la escuela de Giorgio Antey, que fue donde ya se aplicaba la epistemología, la semiología. Sí, y fue una escuela fue una escuela ecléctica, pues había, digamos, directores de diferentes tendencias. Ahí fue donde conocí también a Germán Moure, quien me llevó a trabajar después al Teatro Libre. Canal institucional. A Colombia la hacemos todos. Hay algo que la ciencia, la botánica, la música, la biología, la academia y la sociología tienen en común. Todas son de género femenino. Y en esta serie conocerás los grandes aportes de la mujer a la ciencia de nuestro país. Mujer es saber. Todos los jueves, 11 de la mañana. Canal institucional. A Colombia la hacemos todos. Rosario, a mí me queda una duda de ese camino que usted trasegó en ese momento como en su etapa formativa. ¿Usted qué diría que son los elementos esenciales que se han convertido en el pilar de su trabajo actual y por qué? Bueno, yo creo que por un lado, digamos, el trabajo de entrenamiento corporal y vocal, ¿no? Que es muy importante y que yo pienso que un actor debe tener una práctica diaria de eso. Y pues por otro lado, pues estar, digamos, siempre en contacto con textos teatrales, con filosofías teatrales, ¿no? Mejor dicho, estar siempre, digamos, en una búsqueda sobre lo teatral. La parte teórica. La parte teórica, sí. Usted ha realizado trabajo de campo, talleres, una serie de actividades en los que ha sido, digamos, maestra y alumna. Ha jugado los dos papeles en distintos estadios de esos desarrollos. De esa experiencia, ¿qué es lo más importante que usted puede recoger si usted hablara de su propia teoría teatral o de su propia filosofía para ser una actriz? Sí, bueno, primero como que no hay pues no hay la verdad única, ¿no? Sino que cada maestro y cada alumno también, porque ahora yo que estoy dando clases me he dado cuenta que uno aprende pero inmensamente con los alumnos. Entonces, cada persona tiene algo que enseñarle a uno y cada teoría teatral tiene su verdad, pero no se puede aferrar uno a una como si fuese la única, porque cada experiencia además teatral, cada obra, cada montaje, cada grupo con el que uno trabaja, cada director son diferentes. Pero esa es una filosofía. Sí, es un poco yo de todas maneras siempre he sido tachada o tildada de ecléctica. Y pues sí, soy un poco ecléctica porque he trabajado con personas muy diferentes y por ejemplo el mismo hecho de trabajar en teatro y en televisión y en un teatro tan diferente al de hacer televisión. Ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué le pasó a Rosario como actriz y como persona, como ser humano, cuando de pronto de toda esta etapa de aprendizaje, que lo más maravilloso a mi juicio, es un criterio muy personal,
que ha tenido usted es que sigue desarrollando esa etapa de aprendizaje, de permanente evolución, de trabajo, de una búsqueda constante. ¿Qué le quedó a Rosario Jaramillo, la actriz y el ser humano, cuando enfrenta su trabajo a esto de la cajita mágica de la televisión? TV? Pues en un principio como que tuve conflictos, ¿no? Porque salía de una época en que realmente todavía no había muchos actores de teatro en la televisión y se consideraba un poco la televisión como una cosa un poco muy frívola y banal y como que había una cierta como complejo de estarse prostituyendo, ¿no? Pero yo tuve la gran suerte de que me llamaron a cosas que comencé en la televisión, en cosas muy agradecidas, ¿no? Y que me llamaron, digamos, para hacer papeles muy específicamente. Es que pensamos en ese papel porque usted puede hacer ese papel, que fue, por ejemplo, en Loca Pasión cuando hice la groupie. Entonces, como que era un papel que era como que yo podía darle a ese papel muchas cosas mías y que yo tuve como la libertad de crear de ese personaje, pues algo muy original, ¿no? Entonces, no era una cosa como muy convencional. Y después tuve la suerte de trabajar en la Casa de las Dos Palmas, que eso fue divino, esa época nuestra fue divina, porque eso era como cine en la televisión, pues era esta cosa de ir a los paisajes, hacer exteriores de gran producción, ¿no? Y fue la epopeya paisa. Entonces como que fue, en realidad yo me sentía muy feliz de estar trabajando con ese elenco de actores como con usted y pues aprendiendo. Pues claro, y entonces como que me ha ido muy bien en la televisión por eso, porque me han llamado a cosas muy específicas, he trabajado con directores muy interesantes, muy buenos y con elencos muy buenos, entonces nunca he considerado la televisión como algo denigrante. No, la pregunta no iba en ese sentido, la pregunta iba más, era hacia cómo conjugar una metodología de trabajo estrictamente teatral, referida al espacio y a la condición teatral, y hacer la adaptación al trabajo televisivo que técnicamente sabemos que es muy distinto del teatro y es otro lenguaje. Y muy difícil. Yo considero la televisión, y más para un actor de teatro, es más difícil que para una persona de pronto como muchos de estos actores de ahora, que son actores espontáneos, que es gente que cogen y que es gente, digamos, extrovertida, que puede trabajar, digamos, hacer papeles, digamos, de personajes muy parecidos a lo que son en la vida, que no necesitan hacer una construcción de personaje. Pero para el actor de teatro, que es tan consciente de una cantidad de problemas de creación del personaje y todo, a veces es muy difícil entrar a la televisión y quitarse todo eso para hacer una cosa más fresca. Sobre eso, en la parte metodológica, en la parte teórica, en la parte conceptual, en la parte práctica, ¿cómo fue eso? Porque en este momento la pregunta creo que puede interesarle a muchos televidentes, porque hay mucha gente que está estudiando en escuelas de teatro, con profesores de teatro, pero con la necesidad y la ambición de entrar a la televisión, cuando raramente se trabaja estrictamente el lenguaje de la televisión, de este fenómeno y de las luces y de estas cosas. A mí, por ejemplo, me gustaría hasta hacer talleres de trabajo de manejo, digamos, de actuación para la televisión. No, de todas maneras, yo creo que mi incursión en la televisión fue como muy espontánea y natural. Fue más bien como dejándome guiar por los actores de televisión veteranos y buenos que había, porque como me tocó, por ejemplo, para mí la Casa de las Dos Palmas fue fundamental. Ese fue mi gran escuela y el papel de mi vida, digamos. Imelda en la Casa de las Dos. Fue haber aprendido de los veteranos, haber aprendido esa espontaneidad y fue como tratar de ser muy espontánea de todas maneras, ¿no? Como olvidarme un poco de las cosas del teatro y tratar de estar en el ambiente, pero como me tocó la televisión, que era digamos, en locaciones reales, no en estudios, fue diferente, ¿no? Ahora, lidiar con las dos cosas es difícil, ¿no? Realmente, yo creo que para mí hay que hacer televisión
y teatro casi que aparte, porque es muy difícil, lo que para mí ha sido difícil es poder, digamos, juntar las dos disciplinas, porque la disponibilidad del trabajo de televisión pues es una, ¿no? Uno tiene que estar disponible para que lo llaman en horarios muy diferentes y todo, y el teatro en cambio es una cosa que requiere de una rutina diaria, de una disciplina diaria muy... Entonces, en el tipo de teatro que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora, que es un teatro de investigación, un teatro de entrenamiento profundo, es muy difícil estar, digamos, uno con un grupo en que uno, de pronto una persona tenga que ir a un ensayo y otra a una grabación y otra a otra. No, es imposible. Eso es lo que no se puede hacer. No, es de pronto imposible. se puede hacer teatro comercial, digamos, como porque más o menos el teatro comercial trabaja con gente de televisión y tal, entonces les hacen como arreglos y la gente, digamos, no son obras, digamos, experimentales en que todos están trabajando sobre un tema, en que están haciendo la dramaturgia entre todos, sino que son obras ya con los papeles, es como hacer televisión pero en teatro. Eso está bien, pues eso, pero eso no es el tipo de teatro que a mí me interesa. Claro, a mí en eso sí lo tengo muy separado, ¿no? Usted tiene toda la razón en eso, me parece. Yo tengo una pregunta. Ese teatro que usted está haciendo ahora necesariamente es un teatro comprometido. Comprometido con su propia vida, con el entorno en el cual ese teatro, al cual ese teatro va dirigido. Es un teatro de una muy clara raigambre popular, entendiendo como lo popular lo mejor de la tradición que todavía nosotros podamos reconocer y rescatar. ¿Usted cómo llegó a eso? Si cuando creo que usted estaba en la ENAD y había el hervidero de todas las corrientes filosóficas, políticas, cuando toda la gente asumía posiciones para un lado, para el otro, y usted en ese momento, digamos, quería marginarse de eso, no tomar partido y estar como en una especie de abstracción de la vida que la circundaba. ¿Cómo es que ahora me parece muy interesante saber cómo ahora llega a esta conclusión de este teatro con profundas raíces, un trabajo paciente de investigación, donde no solamente está presente la cuestión de la organicidad y el trabajo corporal, sino donde hay consciente una carreta mental, filosófica y política. Sí, yo creo que pues en esa época era muy joven y de todas maneras yo he sido siempre un poquito marginal en el sentido de que no me han gustado tampoco mucho los movimientos, pertenecer como a los movimientos, sino siempre he sido un poquito No, pero como... identificarse, es que uno no necesariamente... Sí, bueno, sí, no, en ese momento no tenía como tanto una conciencia, digamos, política, ¿no? Como lo puedo tener ahora. Como que no me tocaba tanto, digamos, la situación social y política como ahora. Tal vez también por la edad, ¿no? Porque, sí, claro. Porque era, sí, no sé, estaba más preocupada, digamos, en mi formación teatral y me estaba más preocupada, por ejemplo, en ir chuleando diferentes tipos de experiencias. Pero pensando que esa formación estaba aislada, ausente y separada de esta otra base filosófica y política, pero lo que a usted le ha corroborado su trabajo en este momento es justamente lo contrario. Sí, bueno, pero que todo ese periodo de formación más interesante se produce cuando usted, como una actriz integral, comprende toda la cohesión, la coherencia que hay entre ese trabajo que produce el actor, ¿sí? Y la vida. Y la vida. Y la vida social y la vida económica. Sí, bueno. Sí, eso fue viniendo, yo creo que como con la madurez, ¿no? Después de haber hecho teatro con diferentes grupos, el Teatro Libre, con Carlos José Reyes en el TPB, después de haber hecho teatro en el Teatro Nacional con Manuel José Álvarez, La Raya del Tigre, con Sebastián Ospina y María Eugenia Dávila, después como de haber hecho muchas cosas que uno tenía como quisiera hacer, ¿no? Volví de todas maneras al primer sueño que tuve, que fue a la fuente, que fue hacer teatro antropológico, de todas maneras, teatro que tuviera que ver con las raíces y que tuviera que ver como con la cultura.
Y fue más bien a través, digamos, de la investigación que hice para graduarme en la especialización de voz. Que la investigación la hice dirigida por Beatriz Camargo, pues que es una ya gran veterana directora de teatro, que tiene toda una filosofía, que tiene su escuela del biodrama en Villa de Leyva. Fue a través del contacto con ella y a través del contacto que ha sido una excelentísima actriz de teatro. Excelentísima y gran maestra. Pues, yo la considero en este momento mi maestra, pues. Es como una persona en la cual yo estoy siguiendo y de la cual estoy aprendiendo todavía muchas cosas, ¿no? Y con la cual estoy haciendo, un intercambio, ¿no? de investigación. Fue más bien a través del tema, de haber empezado a coger el tema de las canciones, de los ejemplos de los cantos populares colombianos, que llegué un poco a la reflexión sobre que había que hablar sobre Colombia. Mejor dicho, fue primero más por por una inquietud artística, formal, de los cantos y formal y antropológica, que llegué al tema de tener que hablar sobre las mujeres que pierden sus hijos en la guerra y sobre la guerra y sobre la violencia. Que es esta pieza última de ¿Dónde están mis hijos? Que creo que va a cambiar de nombre, ¿no, Rosario? Sí, ¿Cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar como se llamó la investigación de donde salió, que se llama Voces de la Tierra. Las voces de la tierra son las que Rosario está rescatando, oyendo, gritando, contando, diciendo, para demostrar que a pesar de los pesares, mientras haya seres humanos vivos de alma y de cuerpo, el teatro nunca va a desaparecer, siempre va a ser cambiante y siempre nos va a brindar la posibilidad de sentir que somos seres humanos nuevos, novedosos, mejores. Gracias, Vicky. Gracias, y gracias a Acto, de quien yo fui una de las fundadoras, por este programa y por este espacio en la televisión que hace que se conozcan también otras facetas de los actores, no solamente las, digamos, de la farándula, sino otras más profundas y que hacen que el ser actor sea una cosa realmente trascendental y bella. Gracias.